conectándose a través vía Facebook a todos nuestros hermanos, aún a mismo familiares y a todos amigos también que se están conectando. Saludos, un martes más, estamos acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, estamos acá con Alberto y tenemos a un invitado, Alejandro también, que está acá compartiendo con nosotros. Hoy Andrés no pudo estar por un compromiso, pero también le mandamos saludos si se conecta durante la transmisión. Pero estamos acá como siempre, buscando en la palabra, ¿no?, lo que Dios ya nos digamos, lo escribió para que nosotros hoy sepamos el tiempo que estamos viviendo, lo que se va a venir, y ante cualquier cosa, como siempre decimos, estar tranquilos, pero con esa pasión y ese amor de poder predicar la palabra, de indagar y saber todo lo que tiene preparado Él para la vida de cada uno de nosotros. Como siempre decimos, estamos saliendo acá por Facebook. Si no llegás a ver la transmisión, o se te hace tarde o se te complica, quédate tranquilo que por vía YouTube también las vamos a estar subiendo. El canal es Mi Casa Asamblea de Dios, ahí también tenemos todos los anteriores martes y las reuniones también de la semana. Así que, Alberto, saludo ahí a nuestros compañeros que nos están viendo. Muy buenas tardes para todos, que Dios los bendiga. Un gusto estar aquí. Muy bien. Y Ale, ahí saludos también. Buenas tardes, queridos oyentes, hermanos, hermanas y equipo de trabajo. Aquí estamos. Estamos para trabajar. Para trabajar, para poder compartir. Así que sentí libertad. Si querés compartir el link del Facebook, sentí total libertad ahí de poder mandarlo también en los grupos de WhatsApp que tenga. Y vamos ya a empezar a involucrarnos, como siempre decimos, Biblia a mano, una lapicera, un papel para que puedas anotar los versículos. El tema del programa pasado y de este programa es el Apocalipsis 17 y 18. El martes pasado estuvimos con Andrés y con Alberto, que estuvimos haciendo una introducción bastante larga y muy hermosa, poder meditar en la palabra, sobre los tiempos de Jesús, y fue ahí desglosando absolutamente todo. No vamos ahora a compartir eso, está en el video ya de YouTube, pero hoy vamos a meternos bien, digamos, en Apocalipsis 17 y 18, y vamos a ir empezando versículo por versículo, poder meditando lo que nos quiere decir la Escritura, y vemos hasta dónde llegamos, ¿no? Porque a veces es tan hermoso la palabra de Dios que nos vamos metiendo y vemos hasta dónde llegamos. Si llegamos 17 y 18 lo hacemos completo, y si no, queda para el martes que viene, pero igual mantenete ahí conectado sin el Espíritu para poder recibir. Así que bueno, arrancamos con Ale, arranquemos. Amén. Con ahí Apocalipsis 17. Hago mención, sí, Ale, de una pregunta que se hizo el martes pasado, y seguramente mientras vayamos ahí leyendo se va a ir respondiendo sola, que fue si la Iglesia Católica es la gran ramera y el Papa su representante. Pero vamos a dejar que la Escritura vaya ahí sacándonos las dudas. ¿Sí, Ale? Bien. El tema, para más o menos colocarnos en tema, Alberto y yo, y vos también, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis trata dos temas muy importantes que tienen que ver con en este momento. Un ejemplo, el 17 trata exclusivamente por el ambiente religioso, tiene que ver con la religión, y el 18 trata con el ambiente económico, o sea, la parte económica a nivel mundial. Eso más allá, es extraordinaria la visión que tuvo Juan, como el Señor le mostró, pero son dos capítulos muy importantes porque tienen que ver en este momento con nuestra sociedad, y no me refiero a la sociedad argentina, sino a nivel mundial. Cómo está la religión hoy a nivel mundial, incluso religiones que nosotros no conocemos, digamos, no solo por no haber profesado, sino no conocemos las intimidades de los musulmanes, un ejemplo de la parte de los árabes, un ejemplo de los hindúes, pero tienen que ver con ellos. No cabe duda que el Señor introdujo este conocimiento. Por eso es bueno que presten atención. Vamos a ver el capítulo 17 y vamos a dar lectura del versículo 1 al 3 y luego iremos desglosando. Dice así el capítulo 1
el capítulo 17, el versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Vayan prestando atención cómo va haciendo los adjetivos que va utilizando, a cómo va definiendo y por qué le dice la gran ramera. Después cualquier cosa aclararemos qué significa. La que está sentada sobre muchas aguas, también vamos a aclarar esto. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, otra palabra para explicar la fornicación, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Recuerden este color, por favor. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, que también vamos a aclarar por qué dice así. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Amén. Bien. Entonces nosotros a esta introducción del capítulo 17 le pusimos este gran sistema, porque en realidad es un sistema. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema endocrino, tenemos un sistema excretor, tenemos un sistema circulatorio, significa que hay algo, es todo un sistema compuesto desde principio a fin, y así hay un montón de sistemas. Este sistema de la Gran Babilonia va a describir una Babilonia religiosa, va a formar todo un sistema religioso, y una Babilonia de aspecto comercial, que vamos a ir desglosando. En el desarrollo que nosotros vamos a ver en esto, texto por texto, vamos a ver que, y vamos a este punto si es o no es. Nosotros llegamos a investigar bastante en forma profunda con Alberto, y la Babilonia religiosa incluye a todo lo que es la cristiandad pero apóstata, más agregado. ¿Qué significa? Tanto protestantes como católicos, y que pueden representar la iglesia ecuménica mundial. Significa todo el ecumenismo que se quiera unir. El ecumenismo que vale todo, no hay problema, no hay arrepentimiento. Bueno, quizás Cristo es un profeta, pero no es el Salvador. Y bueno, entra dentro de lo que es la gran ramera. Aceptamos a todos. Luego veremos que iglesias también independientes, están denominadas hoy, no todas serán auténticos creyentes. Porque ¿qué significa decir auténtico creyente? El auténtico creyente, que es el que se maneja por la palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios. O sea, desde la A hasta la Z no le corta ni una tilde ni una coma, y todo lo acepta por fe. Luego, estas mismas organizaciones, que es lo que nosotros tenemos que determinar en esta noche, en esta tarde-noche, con Alberto que estuvimos hablando, se denominan iglesias. Y acá, Ale, te hago una pausa, ¿no? Hablando de este tipo de personas, y fue algo que también que estábamos hablando, cuando hace mención que está sentada sobre muchas aguas. Y vos me das un ejemplo, ¿no? Claro, las muchas aguas significan muchos pueblos o naciones. Hay un simbolismo de las aguas que hay un simbolismo que dice, las muchas aguas significan, hay aguas de todo tipo. Esas aguas que pueden ser desde aguas termales, aguas calientes, aguas vertientes, aguas contaminadas. A ella no le importa nada. Está sentada sobre todas. O sea, le cabe cualquiera. Es a diferencia de Cristo, que él sí tiene una sola agua, que es el agua de vida. Ella tiene muchas aguas. Ahí se determina la gran diferencia entre Cristo y la gran ramera.
Y quiero decirte que incluso ya esta iglesia, que se hace llamar iglesia, pero en realidad es un sistema, recordemos esto, es un sistema. Bien, ahora, ¿por qué le dimos el título de ramera? Mira, estuve viendo el título de ramera. La ramera significa la persona que no tiene un marido en común. En la Biblia nosotros tenemos bien determinado, es la persona que la ramera no tiene problema en estar con con el otro. ¿Y qué hace? ¿Por qué se le dice ramera? Porque al tener esta diversidad de aguas y de pueblos y naciones, no le importa, vení como sea. Porque hay un interés detrás. Convengamos que hay un interés detrás. Lo lamentable de todo esto es que hoy también en la cristiandad hay muchos que nosotros sabemos, hay organizaciones también que se hacen llamar cristianas y no importa cómo vengas. Los bautizan igual, le dan la Santa Cena igual. Lo importante es que aportes o lo importante es que te hagas miembro. O sea, el espíritu es el de la Gran Babilonia. El espíritu es el de la Gran Ramera que impera desde ese momento hasta nuestros tiempos. No ha cambiado. No ha cambiado. Después La hace... ramera tiene que ver con infidelidad, ¿no? Claro, con infidelidad. O sea, la mujer que tiene un solo marido es fiel a uno solo. La ramera, no. La ramera no es fiel. Claro. En este caso, como estamos hablando del único Dios verdadero, por eso él le llama la gran ramera, porque en realidad, si tuviera, como dice Alberto, es cierto, un solo marido, lo tendría a Dios, al Señor. Y hace otra aclaración Bien. ahí, ¿no? Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Bien, acá vamos a tocar esa fornicación aclarando un poco más, ampliando. La fornicación significa que todos los reyes de la tierra, la fornicación se compara con la idolatría. Entonces, cuando nosotros leemos en el Apocalipsis fornicación, significa idolatría. O sea, vos que tenés una gallina, un Buda, una estatua, y bueno, no importa, está todo bien. Para vos Jesús es un profeta más, y bueno, no importa. Los intereses a nivel religiosos y comerciales, como dijimos, que está viendo, le hace ver a Juan, es muy fuerte. Es muy fuerte que hoy nosotros pensemos que esto tiene 1900 años. Y 1900 años, y el Señor está viendo hoy estos 1900 años. Y lo vamos a ver en el contexto. Es extraordinario cómo se sigue cumpliendo este espíritu, cómo sigue imperando el espíritu de la gran ramera. Por eso tenemos, acordate, ramera por la gran infidelidad y luego muchos reyes significa la idolatría. El tener muchos reyes sí es la gran idolatría. Es decir, va a tener líderes políticos con sus intrigas y contemporáneos. No importa, pero este está seguro, sí, no importa, me sirve. Y este me sirve, y este me sirve. O sea, va a contemporizar con cualquier rey. No importa. La cuestión es que la persona me sirva a mí. Va a utilizar, qué feo esta palabra, pero es así. Va a utilizar y ellos van a ser utilizados, pero a su vez les va a convenir. Eso es, por eso, no sé si viste, hay una parte que dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, dice, se han embriagado. Vos fíjate, embriagarse significa que ya estás lleno. Cuando vos te embriagás de vino es porque ya el vino te rebosa por la piel. Ya ha llenado tu sistema digestivo y ya se nota. Pero dice que está embriagado con el vino de su fornicación, significa de su idolatría. Lo que significa que esa influencia que tiene la gran ramera atrapa a esta gente, la atrapa y la seduce. ¿Pero con qué la seduce? La seduce como hace la serpiente que hipnotiza o muestra, o hay muchos, lamentablemente hay muchos peces que están en el fondo del mar y largan en la boca un cebo que es parte de su lengua y el pez viene creyendo que es un pececito y cuando se acercó esa boca grande lo devora.
es en realidad un cebo, un engaño para engullirlo. Lo que hoy no está haciendo la gran ramera es un gran engaño para engullirnos a todos. Y tengo un texto de referencia que me gustaría leerlo, justamente que tiene que ver con todo esto. Tenemos un texto de referencia que tiene que ver con Romanos, capítulo 1, 21, y si ustedes escuchan atentamente, tiene que ver. Dice así Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Eso es lo que están haciendo estos reyes. Y lamentablemente lo están haciendo muchas personas. Y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, acá está la fornicación, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, en el pecado, en el arrastre. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjate a qué extremo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas que al Creador, fornicación, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice el 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, homosexualidad, el LGTB hoy, hay un montón de movimientos. Esos movimientos son los reyes que la gran ramera busca. Los grandes líderes que hacen ese movimiento de masas fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un detalle importante, Juan, el autor, ya saliendo de Romanos y continuando con Apocalipsis, ve la mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué es esta iglesia apóstata, esta mujer ramera? Dice que está sentada sobre la bestia escarlata. ¿Representa qué cosa? La mujer escarlata. Hay un reavivamiento de algo que estaba dormido. ¿Qué es ese reavivamiento? Un surgimiento del Imperio Romano. Hablando, ¿no? La última parte de la estatua. Exacto. Tenemos de la última parte de la estatua, ahí vas a ver los pies, aunque son de barro con hierro, pero tiene 10 dedos. Luego quizás Alberto explique, acá están los 10 dedos, son los 10 reyes, pero esos 10 reyes, algunos hay, otros no, ahora lo vamos a ir aclarando. ¿Qué pasa? Al estar sentado y reavivar el Imperio Romano, ¿qué pasa? ¿Va a estar lleno de qué? ¿Qué fue el Imperio Romano? Lleno de blasfemia. Van a blasfemar contra el Dios verdadero. Ese va a ser el problema. Y cuando esté imperando esto, automáticamente se van a apartar del Dios verdadero. Porque lo que quiere la gran ramera es apartar a esas masas que va seduciendo con su forma de ser del Dios verdadero. Y otra cosa, si ustedes ven, dice, se demuestra apartando de la religión del Cristo viviente. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta descripción de las 7 cabezas puede ser o no, pero las 7 cabezas nosotros la vamos a ver. Se estuvo viendo en el capítulo 13, lo deben haber visto ustedes con respecto a esto. Y también se denomina el imperio. Acá con respecto a las 7 cabezas vamos a ver un par de cosas que tienen que ver con los 7 montes. Puede ser los 7 montes que está Roma, pero eso lo vamos a ir viendo en el devenir de
de las clases. Quiero decirle algo que es muy importante. Estaba vestida de púrpura y escarlata. Y esto a mí me seduce. ¿Por qué? Porque es un color, miren, por eso yo le decía que es importante mirar estos colores. Es un color predominante del imperialismo romano. Uno lo ve en la vestimenta, lo puede buscar en los diccionarios. Cada senador, cada cónsul en la época llevaba o tiras de color de acuerdo a las distintas posiciones que tenía, y también ostentaba hasta la vestimenta del emperador. Y sí, tengo que decirlo, también la Iglesia Apostólica Romana, en sus grandes personajes, que estamos hablando desde cardenales para arriba, o de obispos para arriba, predomina este color, estos dos colores. El púrpura y el de púrpura, bueno. Y en el versículo 4, como para tomar y darle el pase a Alberto, dice adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿De qué significa adornada de oro, piedras preciosas y de perlas? Los adornos de la belleza tienen un despliegue como externo. Si nosotros recordamos la Biblia, ¿qué nos lleva permanentemente la palabra? A que miremos nuestro interior. Que seamos sanos en nuestro interior. Que no miremos el exterior. El exterior es, hasta dicen el propio apóstol, dice, este cuerpo se va desgastando, pero más el interior se va renovando día por día. ¿No es cierto? Va incrementando. Y ahí hablando del interior, ¿no? Hacemos la referencia ahí, ¿no? En Mateo 23. Ah, sí, tenemos un texto de referencia que está bárbaro. Mateo 23, cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos, justamente porque ellos la verdad que eran impecables. Intachables. Eran impecables. Impecables por fuera. Impecables. Allá va. Por fuera. Impecables. Los tipos llevaban todas sus cositas, no le faltaba nada, sus cordones, sus cintos, su gorra, sus trencitas. Externamente, como dice acá el versículo 4, adornada, está perfecta. Pero por dentro, lamentablemente, el Señor le dice sepulcros blanqueados. Hermosos por fuera, pero por dentro, la verdad, quedaba mucho que desear. ¿Lo puedo leer? Texto 23, 23-25. Dice 23, 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, Sí. hipócritas, porque limpiáis, dice, lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Terrible. 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 Y para hacer una simple conclusión de este primer, digamos, bloque que estuvo hablando Ale, ¿no? Puede ser la gran ramera no solamente enfocada, ¿no?, en un solo lugar, en una sola religión, sino que es la suma, ¿sí?, dice, de personas que se van a embriagar con este sistema religioso que no está en nuestra facultad, decirme no, tío, en decir este no es. No, porque si no tendría un nombre acá. Tenía un nombre. O sea, si la Biblia lo quisiera identificar directamente con tal cosa, lo diría. Pero vemos las características. Entonces, por las características, más o menos, nos podemos dar cuenta quién está más ramerizada y quién menos. Está buena esa palabra. ¿Quién está más ramerizado? Claro. Hoy podemos ver en nuestras congregaciones, entonces, a ver, aquel muchacho está ramerizado vos, mejor arrepentite y convertite. Bueno, una persona que busca lo exterior y no lo interior, ahí está hablando del espíritu que vos estabas mencionando. Que fue un poco también lo que tocamos el martes pasado acerca de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Que decía, vos estás perfecto, para vos sos rica, pero arrepentite. De las 7 hay 5 que Jesús encuentra cosas que cada vez eran más graves. Bueno, vamos con Juan, seguimos con Juan, continúa ahí. Bueno, sí, Juan ve ahí que la mujer tenía un cáliz de oro lleno de las abominaciones. Esta es la intoxicación que va a producir la iglesia falsa o el sistema religioso falso con mentira, con engaño, con torceduras de la palabra. Porque va a usar la palabra de Dios. Sí. Recordemos que Satanás usó la palabra de Dios para tentarlo a Jesús. Así que va a ser una pseudo religión, sumando a todos los que se quieran agregar,
pero falsa en el sentido de que no reconoce a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén. O sea, Jesús dijo, yo soy el único camino. O sea, yo soy, al decir el camino, es el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Único. Entonces, todo esto va a ser, sí, Jesús está, lo tienen ahí como uno más, pero en realidad va a ser no un camino angosto, sino una autopista. Claro. Ujú. Y es un sistema engañoso y como decía Alejandro, embriaga, o sea, uno pierde los sentidos, por eso está prohibido manejar habiendo tomado alcohol, porque uno no tiene los reflejos, perdemos el sentido. Y también dice que es un misterio. En el versículo 5 dice que en su frente había un nombre escrito, que era un misterio, de que es Babilonia la grande, ¿sí? Es misterioso porque actúa en oculto, o sea, no es expuesto, no es abierto, o sea, no persigue directamente a las personas abiertamente, sino al contrario, trata de acaparar, como decía Alejandro, y meter adentro, pero la intención oculta es apartar a las personas del Señor, de la verdad, del verdadero camino. Y va a ayudar, por supuesto, porque como veíamos en el pasaje, la ramera viene sentada sobre la bestia, o sea, la bestia la viene utilizando como pantalla, como muestra de que esta bestia, recordemos que no es un hombre tonto, torpe, que por nosotros la palabra bestia la asumimos cuando uno que no sabe nada, esto es una bestia. No, nada que ver. Nada que ver lo que la Biblia llama bestia. Llama bestia porque no tiene espíritu. ¿Sí? Las bestias no tienen espíritu. Solamente el ser humano tiene espíritu porque Dios se lo dio. Entonces, son personas que no tienen relación con Dios, que son totalmente naturales, hombres naturales. Entonces, esta bestia lo va a traer y este sistema religioso falso va a ayudar activamente a que el anticristo sea promocionado y sea visto como una buena persona y va a atraer a las masas a la política, ¿sí? Esto se está usando mucho hoy en día de traer, ¿no es cierto?, mezclar la política con la religión, que no es nuevo porque ya se hizo en el pasado muchísimas veces. Ujú. Y hoy está cobrando fuerza también. Bueno, los políticos usan la religión para atraer a las personas, para atraer los votos. Recordemos que estamos en una época que hoy todo se genera con popularidad y con votos. No estamos en la época de los reinados que se conquistaban con fuerza. Los reinados se conquistaban con fuerza, entonces tenía que tener ejércitos poderosos que venzan. El pueblo no le importaba nada. Hoy no, porque hoy los pueblos votan y deciden. Igual ayer hablábamos con Alberto, explicaba un poquito para la audiencia del año 300 de Constantino, cómo sedujo. Explica eso. Él tomó el cristianismo que hasta ese momento el Imperio Romano lo venía persiguiendo o tolerando, porque hubo épocas en que lo perseguían y épocas en que lo toleraban, pero él entendió que había muchos cristianos en el Imperio Romano. Es impresionante cómo el Evangelio se difundió por el Imperio Romano a pesar de todas las persecuciones y de toda la guerra que le hicieron. Cuando más los perseguían, más se multiplicaban. Entonces, indudablemente, Satanás, que es el enemigo de Dios, cambió la estrategia y dejó de ser un león para convertirse en un lobo disfrazado de oveja. Entonces este hombre apareció como un libertador que él de hecho les quitó la persecución, firmó un edicto por el cual ellos no podían ser perseguidos y le dio lugar en el imperio. Y chao. A los obispos, le dio lugar. Y los obispos no se dieron cuenta que ese lugar que le dio el emperador a los obispos en el imperio, luego el emperador tomó lugar en la iglesia. Porque después empezó a convocar concilios de obispos, de pastores, él, el emperador, que no tenía nada que ver,
empezó a convocar concilios y después empezó a opinar también en los concilios. Y como era el emperador, ¿quién le iba a decir algo al emperador? No. A ver si se enoja y nos persiguen de vuelta. No, siempre hay una generación de quiebre. Las otras generaciones no se quebraron. Pero esa generación, bueno, gustó de la libertad después de eran varias generaciones que venían perseguidas. Gustó de la libertad, gustó de la paz humana, natural, y dijo, no, esto está bárbaro. ¿Para qué nos vamos a hacer perseguir de vuelta? Y entonces ahí se corrompió. Y el emperador introdujo dentro de la iglesia las costumbres romanas, los dioses romanos, las figuras romanas, y se mezcló. Se hizo una mezcla. Por eso quedaron las ropas, porque el emperador romano tenía el título de sumo pontífice, o sea, sumo sacerdote de la religión romana. Y ese título lo tomaron después los papas. Claro. O sea, heredaron, porque los papas tomaron el lugar de los emperadores. No sé si mucha gente no lo conoce, la historia. Sería bueno que agarren libros de historia. No estamos hablando en contra de nadie, para nada, como dijo Andrés el programa pasado. Esto es histórico. Con el tiempo, los papas, que eran pastores de la iglesia, el de Roma, lógicamente, al ser el pastor de Roma, era el más importante del imperio, porque era el pastor del emperador. Entonces entró a tomar dominio sobre los otros pastores y ya decirse, yo soy mayor que los demás. Y se puso el nombre de papa, como superior. Porque siempre está el deseo natural de querer ejercer dominio sobre los demás. Y eso lo corrompió y se transformó en un sistema que igual que este. Porque, como lo veníamos hablando en los otros programas desde el principio, esto ya está en acción. Solamente que acá vamos a ver un despliegue tremendo. Va a venir con un mensaje de que somos todos iguales, todos los caminos llevan a Dios, no importa cómo le llamemos, todos tenemos una parte de la verdad y nadie tiene toda la verdad. Y sin embargo Jesucristo, cuando oró en Juan 17, dijo, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo que nadie tiene la verdad? Perdón. ¿Y esto qué es? No, es muy importante. También hay quienes creen que uniéndose todos vamos a lograr una gran fuerza espiritual. Otra vez escuchaba propagandas en la red, ¿no? De que unámonos todos los espíritus y todas las creencias. Vamos a pedir oración, todos los que tienen fe, no importa que Dios ore, la cuestión es que todos oren para que se sanen. Vamos a hacer fuerza. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno. Es mentira. Para cambiar el mundo, para mejorar el mundo, porque merecemos un mundo mejor. ¿Merecemos un mundo mejor? Esta filosofía no proviene de Dios y no está en el pensamiento de Dios unificar y reunir a las personas de buen corazón y buenas intenciones. Ahí está. Jesús vino a buscar pecadores para que se arrepientan, no vino a buscar buenas personas de buen corazón. Porque el corazón del hombre es perverso, maligno, y no hay justo, no hay uno solo, no hay quien haga lo bueno, y todos nos tenemos que arrepentir porque todos pecamos. Así que ¿dónde están los buenos? No hay. Sería un patrón perfecto que esta iglesia falsa va a deslumbrar a las personas. Que no piensen, que no tengan discernimiento espiritual. Porque lógicamente al empezar a beber este vino, porque el cáliz de oro representa la palabra de Dios, pero adentro viene con mentira. Vuelvo a repetir, Satanás usó la palabra de Dios para tentarlo a Jesús, pero quería llevarlo a desobedecer a Dios. A través de la palabra de Dios, torciéndola, lo llevaba a Jesús a hacer algo que Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Este sistema religioso se va a llamar a sí mismo global, universal, grande, porque justamente tiene la característica mega, en griego mega es grande. Hoy vemos todo grande, grandes corporaciones, grande. El adjetivo mega hoy ya no suena, que todo tiene que ser mega, todo tiene que ser grande. Entonces se va a considerar a sí misma grande, está subvencionada y sostenida por el poder político del anticristo, entonces se va a sentir como que domina, como que reina, como que está sentada en una posición de privilegio. ¿Entienden? Esa es la iglesia falsa, sí. La religión, que va a ser
contraria a la verdadera religión, como dice Santiago, que es la esposa del Cordero, que es fiel a Cristo, que se santifica, que se viste de vestidura blanca, que se aparta del pecado, que se aparta de la corrupción. Es todo lo contrario. Este misterio fue llamado así, misterio, porque ya está en acción. Acá tenemos un versículo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amén. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que sea quitado de en medio, o sea, hasta que se le dé libertad. Por eso hoy todavía esto lo vemos desarrollándose, pero no vemos que haya explotado todavía. En su plenitud, digamos. En su plenitud, exacto. Todavía no maduró, está verde. Bueno, ahora vamos a leer el versículo 6 de Apocalipsis 17, y dice que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Porque este sistema, volvemos a lo mismo, aunque parece bueno, en el fondo se opone a aquellas personas que quieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y como hablábamos, y aún la Iglesia Católica tuvo que reconocer, uno de los últimos papas, de que ellos habían perseguido verdaderos cristianos y matado verdaderos cristianos, ¿sí? Esto se produjo durante muchos siglos. La gran iglesia que tenía el poder y que gobernaba perseguía a los cristianos que querían vivir humildemente. Recuerden, hermanos, y vuelvo a repetir, es histórico, estaba prohibido leer la Biblia. La iglesia que tenía el poder político y económico no permitía que los cristianos leyeran la Biblia. Justamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es lo más importante de todo. ¿Qué dice Pablo? Que la palabra de Dios es la que prepara al hombre para toda buena obra. Entonces, lo que trajo la reforma fue eso. La protesta de Lutero no fue protesta porque le aumentaron los impuestos. No, fue protesta porque torcieron la palabra, porque Lutero fue un monje que, como él tenía un profundo sed de Dios y de estar a cuenta con Dios, y como lo molestaban porque confesaba pecado y confesaba pecado y confesaba pecado, lo mandaron, para sacárselo de encima, lo mandaron a estudiar la Biblia. Y es lo mejor que le podían haber hecho a Lutero. Claro, porque era como un castigo, andar a estudiar la Biblia. Y a través de la palabra él se convirtió a Cristo. Entonces él después en su congregación él quería que la palabra de Dios le llegue a las personas. Tradujo el Nuevo Testamento al alemán, Claro. Del griego al alemán. Y ahí... Porque justamente el imperio tenía un idioma que ya con los siglos quedó perimido, y lógicamente la Biblia estaba escrita en un idioma que la gente no entendía. Tras que había mucha ignorancia, la gente no necesitaba leer, y la iglesia, el gobierno, la iglesia imperial, porque fue un imperio gobernado por ellos, trataban de tener gente ignorante. Todos los imperios tratan de tener gente, y todos los gobernantes que quieren hacer cosas que no son correctas tratan de que la gente sea ignorante. Y el imperio romano tenía pan y circo. Con eso tenía el pueblo tranquilo. Y los otros tenían, no era pan y circo, era pan y religión. Pero para el caso es lo mismo, porque una religión que realmente no me lleva a Dios, ¿qué es? Es un entretenimiento, ¿no? El circo es un entretenimiento. Tal cual. Entonces, la función de la ramera es perseguir y matar a los verdaderos cristianos. Y los verdaderos cristianos nunca se dejaron seducir. Siempre hubo hombres que se levantaron, siempre. Gracias a Dios siempre tuvo Dios un remanente fiel, como en la época de Acab, que también era un hombre que se ramerizó porque se mezcló con la idolatría de las naciones paganas. Dios le había prohibido a Israel que se mezcle con las naciones paganas, con los ídolos y los dioses, y trajo una mujer pagana que llenó a Israel de ídolos y de sacerdotes, y Elías tuvo que luchar en ese tiempo contra esa idolatría. Pero Dios le reveló a Elías que él tenía 7.000 que se había reservado, que no habían doblado sus rodillas. Sus rodillas. Su rodilla. Así que también, ¿no? Para hacer ahí este segundo bloque, que este sistema trata de engañar.
Totalmente. Trata de generar una ignorancia en las masas o mismo en la Totalmente. sociedad, de mezclar, ¿no? Lo que justo decía ahí que Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Ujú. Y el sistema trata de distorsionar ese camino. Media verdad, trata de distorsionar y genera esa ignorancia, ¿no? Y cuando vos te pones a hablar es que, como te dicen, todo es el mismo Dios, el medio por este es lo mismo. Sí, cuando empezás a hablar mucho de la palabra ya se... Lo que tenemos Se va. que, no sé si le prestaste bien atención a Alberto, hay algo que quiero rescatar de la exposición de él, que es, no te enfrenta, sino que no te enfrenta con la verdad absoluta. A veces, porque cambia. Claro, es O sea, permanente, se acomoda. Tiene una doble... Se acomoda. Sí, cuando puede perseguir, persigue. Sí. Cuando le es contraria, Claro. se hace la bonita. Ese es el sistema. Nunca se enfrenta, que vos decís, ¿viste? No se enfrenta. Si vamos a la palabra, Juan el Bautista no lo quería. ¿Por qué? Él lo tenía, bueno, pero escúcheme, No era un político, emperador, no era ¿le diplomático. parece que a usted va a estar con la mujer de su hermano? Fíjese, ¿le dijo así? No. No le dijo así. Esteban dijo, muchachos, miren, yo estoy aprendiendo, me eligieron diácono. Vengan, vamos a reunirnos. Vamos a tomar unos mates, Vamos a tomar unos vamos a hacer unos mates. choripanes. No. ¿Qué le parece? ¿Qué hizo? O sea, cuando vos te enfrentás, la ramera no hace eso. El Espíritu de Dios sostiene a los valientes que defienden con amor y con el Espíritu de Dios, los sostiene, pero con el Espíritu, con el aval del Espíritu, con esa potencia y esa autoridad. Cosa que la gran ramera, eso tenemos que determinar, no lo hace. Por eso, a la congregación que esté siguiendo estos estudios, a los hermanos y hermanas, tienen que tener cuidado que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, dice, no la Biblia. No es un texto. No es un Es texto la Biblia bíblico. gaucha. La Biblia gaucha, ¿no? No, quería sí. leer cómo Jeremías tuvo que enfrentar a la ramera de su época, porque ya Israel estaba corrompido, estaba ramerizado. Y miren lo que le dice él, el Señor, que lo llama a Jeremías en el capítulo 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino para arrancar y para destruir, para arruinar Mira, y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, Jeremías estaba puesto. Ahora, después, más adelante, dice en el 18, he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para libertad. Amén. no lo mandó con chiquitas, ¿te diste cuenta? No. Es justamente, vos fíjate, el Espíritu de Dios que sostiene a un profeta diciéndole, anda, hacelo, contra la ramera que hace esa media verdad oculta. Porque es el espíritu del anticristo. Es el espíritu que impera. Eso es muy notorio. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de esto. Porque ya está imperando. Amén. Así que bueno, y ahí seguimos, ¿sale? Bueno, Versículo 7. el versículo 7 podríamos continuar. Sí. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Qué pasa? Hasta ese momento Juan, ¿qué había observado? Había observado a la mujer, a la gran ramera, que es, para ir blanqueando, la ramera es figura igual, exactamente igual al sistema religioso. Ramera, sistema religioso. Pero, ¿qué pasa? El ángel ahora le explica algo sobre la bestia. Pues no te olvides que ella estaba encima.
Y Juan estaba mirando a la ramera y ahora el ángel es como que dice, mira, mira, yo te voy a mostrar el todo. Claro. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? El todo. ¿No es cierto? Y ahí comienza. Y vos fíjate que le muestra la... Entonces, ¿qué vemos? Esto lo vamos a ver en el versículo del 8 al 10 del mismo capítulo 17. Vamos a hacer la lectura del Apocalipsis. Dice así, versículo 8. La bestia que has visto, el ángel le dice a Juan. Ay, vos también sos Juan. Yo también soy Juan. Por eso. Mira, escucha, Juan. Una bendición. La bestia... Tenemos a Juan en vivo y en directo. Juan, la bestia que has visto era y no es. Vos fíjate, era y no es. Y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y fíjate acá, y será. Que esto ahora lo vamos a explicar. Porque está hablando de pasado, está hablando de presente y está hablando de un futuro. Parece como un juego que hace el ángel con Juan. No, ahora después lo vamos a aclarar. Era, no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Estamos hablando de futuro. Y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Entonces, ¿qué podemos sacar de estos versículos? Podemos sacar acá 3 tiempos. 3 tiempos. Tenemos un pasado, un presente y un futuro. Y vamos a aclararlo de a poquito. Dice en un momento, en el primer tiempo, la bestia que era. Habla de un pasado histórico ¿de quién? Del Imperio Romano. Esa era la bestia. Y ahora dice, y no es. Se refiere a la condición actual de quién. Volvemos a lo mismo, del Imperio Romano, que está fragmentado, que dejó de ser lo que era y está. Pero no hablaba de un futuro. Ojo, y acá es lo importante. Dice así, cuando dice la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición, indica el levantamiento que va a tener este gran imperio, este gran imperio que es Roma, el Imperio Romano. O sea, va a tener un resurgimiento. ¿Podríamos decir que comienza en el Imperio Romano? Sí, podríamos decir. Porque está escrito. Yo te lo comenté el otro día, el lunes. El lunes, sí. El mercado común europeo, las naciones de Europa, se comenzó a formar con un tratado que se firmó en el año 1957 en la ciudad de Roma. Mira. O sea, ya podemos ver que está empezando a haber una este unión. Futuro. Porque hasta ese momento todos los países que formaban el Imperio Romano estaban divididos. Pero yo estuve 2 veces en Europa y realmente ellos no hay fronteras. Están unidos. Hoy. Están unidos. O sea, que ya está reavivándose el... O sea, ¿qué significa? Ese resurgimiento, Yo lógicamente... una sí. pregunta con respecto a esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Imperio Romano, no es necesariamente, obviamente tenemos que irnos que La Iglesia salga Católica. tal cual, católica, No, geográfica, no. sino es el contexto. La Iglesia Católica, no te olvides, del y eso lo mapa tenemos, de lo la tenemos zona que dejar europea. claro, es una república en sí. Sí. Es un país. Ojo, un país. tenemos que aclarar esto, para quizás los hermanos que están viendo. El hecho que el papado esté en Italia, Roma, no significa que pertenece a Italia. Es una república aparte.
tiene una autonomía en todo aspecto. Que eso lo consiguió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque había perdido todo el poder y todo el territorio que tenía. Recuerden que la Iglesia dominó todo el Imperio Romano. Pero luego, a través de Mussolini, logró que le dé un pedazo y lo deje independiente. Eso es un poco como cuando hablamos de las embajadas. Tal cual. Nosotros acá tenemos una embajada, Estados Unidos, Rusia. A vos dentro de la embajada, ojo, si te nace un chico ahí, ¿en serio? Sí, sí. Sí, sí. Te nace un hijo, Territorio. vos entraste con tu esposa y no sé, te tiene dolores de parto y trabajo de parto y no llega y hay una enfermera y nació tu hijo ahí, es norteamericano. Y esto es así, Sí. porque estás dentro de tierra norteamericana. Ya está pactado a nivel Por mundial. eso, muchas veces, cuando hubo problemas en los países, la gente va a refugiarse a una embajada y no la pueden llevar presa. No van. Por eso es importante que cuando nosotros estamos hablando de la gran ramera, estamos hablando de la bestia, estamos hablando de este imperio romano, cómo era, cómo está y cómo va a resurgir, no hablemos, claro, en la Iglesia Católica Sí. Apostólica Romana, no. Es un error. No. Hablemos bien. Que esté involucrada o no, podemos estar, puede estar involucrada Muchos, y muchos mucho, que están involucrados. pero no solo ella, puede estar involucrados muchos que aunque no estén en Roma van a estar. Van a estar hoy juntos porque le conviene a la gran ramera y porque muchos se van a unir a esta bestia. Bien, entonces queda claro lo de los 3 tiempos. Queda claro. Bien, entonces si queda claro lo de los 10 tiempos, vos fíjate, los reyes que representa, y esto es muy importante, mira, los reyes que representa, viste que estaba hablando de los reyes, Sí. 7 cabezas. bueno, son siete cabezas, está hablando de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia, Roma, justamente que fue, y el futuro imperio reavivado. Que es un conjunto. Viste que yo leí, mirá, vuelvo un poquitito al 10, y el otro aún que no ha venido, no sé si lo tenés, Sí. creo que te hicimos la copia, y el otro aún que no ha venido, está hablando del futuro imperio romano reavivado. ¿Me entendés? Que es la suma de todos los Que es la otros. suma de los otros, Como los pies son la suma de todo el cuerpo. de todo el cuerpo. Estamos hablando ahora de Daniel, Capítulo 2 de Daniel. de la imagen, En los tiempos de la los imagen pies de Daniel, haciendo esa mezcla que no puede ser una amalgama, jamás. Jamás una amalgama, porque no se pega el barro con el hierro. Tal cual. Amén. Antes de ir al 11 hacemos un break, así de ahí respiran un poco, vamos con los saludos un poquito. Sí, cómo no. Luis Yo voy a pedir agua. dice Parillo, dice bendiciones hermanos. Emanuel Garay dice saludos amigos, familia. Los saludos, bendiciones a los 3. Angélica Martínez pone Dios los bendiga hermanos. Hugo César Domínguez dice bendiciones hermanos. Mabel Río también nos manda bendiciones. Beatriz también dice bendecidas tardes. Antonia Yapura dice bendiciones Pastor Alejandro y hermano, recién lo estoy escuchando. Cristina Maidana también nos manda muchas bendiciones. Ahí Isaías del Pino que siempre se suma todos los martes también pone abrazo grande, querido siervo, bendiciones. Ahí Antonia dice qué linda la enseñanza. Mónica Liliana dice no lo sabía lo de los papas, así que es bueno mencionar, ¿no? que puedan buscar en la historia. Aldo Melgar también nos está escuchando, dice bendiciones a mis queridos hermanos. Lidia también nos manda muchas bendiciones, así que mandamos saludos a todos los que se están Amén. conectando desde el otro lado, desde su casa. Y bueno, ahí mandamos los saluditos. Ponemos ya ahí segunda, recién estamos calentando el motor y ya estamos por terminar. O sea, Bien. No sé por dónde estamos. Pero Vamos con el bueno, 11. sí, quedó lo de los tiempos. Lo Quedó importante lo es de que los si vos lo tiempos. entendés, Sí. convengamos que... No, sí, se Tenés que entienden leer los tiempos. el 11, ahí abajo. Sí, acá el 11, del 11 al 14. Bueno, bien, dice así.
La bestia que era y no es también el octavo. ¿Ves? Que ahí como ahora entendemos lo del Imperio Romano. Y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, acá está hablando en futuro porque Dios ya lo ve. Esto es algo que también vamos a aclarar, que es importante, que es uno de los atributos de Dios. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. No sé si observaste que no habla de la ramera. No. Está hablando de la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Esto es algo importante que quiero dar una primera referencia antes de dar al paso a Alberto. Juan escucha esta explicación del ángel con respecto a este octavo y está hablando del anticristo, o sea, el restaurado Imperio Romano, que es la octava cabeza de estos 7. Ahora bien, pero falta algo importante, que es restaurar la última forma de gobierno a Roma. ¿Y cómo lo va a hacer? En estos 10 cuernos. Lo mencioné anteriormente, ¿serán 10 naciones o 10 reinos? ¿O son 10 dedos los pies de la estatua, como dice? Sí, y vos fíjate. El versículo de referencia lo tenemos en el Salmo 2.2. Y dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Sabes qué? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, 2.3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es impresionante la visión del salmista. Es impresionante. 3.000 años atrás. 3.000 años atrás. Qué precisión. Yo a veces, claro, ¿cómo no, que no nos agarra a veces cuando nosotros nos ponemos a estudiar y preparar? Yo sé que vos sos un gran lector y preparás tus bosquejos, pero Alberto y yo, que hemos sido levantados para escribir y todo, cuando llegamos a estas cosas, decís, qué grande que sos, Señor. Sos realmente inalcanzable, sos incomprensible. Nos mostrás apenas la puntita del iceberg, no es el pico del iceberg, la puntita de hielo de lo que es Él, lo maravilloso. Como dice la Escritura, insondable, maravilloso. ¿Quién entenderá? ¿Quién entenderá? 15. Sí, dale, 15. lee el 15. Bueno, digo por el tiempo. No sé cómo vamos. Venimos bien, venimos bien. Dice el versículo 15 del capítulo 17 de Apocalipsis, que es lo que estamos tratando. Vamos a leer hasta el 18. Dice así: me dijo también el ángel al apóstol Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Qué bárbaro. Acá tenemos este sistema religioso mal llamado iglesia, que dominará con poder, ¿ves?, pueblos, muchedumbres, naciones, durante el comienzo de la tribulación, donde el anticristo vaya tomando poder. Pero, ¿qué pasa? Acá vemos algo que no parecería lógico, ¿no? Que esta ramera que está ayudando al anticristo a ascender y a tener poder, va a ser alabada, va a ser premiada, ¿no? Todo lo contrario. No. Le paga con una patada.
Como era, sobre poco me fuiste fiel. Sí, eso, al revés. Sobre poco me fuiste fiel, sobre muchas maldades te pondré. Ese es el versículo de Satanás. Bueno, el enemigo acá, claro, pero hay un motivo lógico. El anticristo quiere ser él el centro. Claro. No va a permitir que nadie le haga sombra. Entonces va a ser aborrecida, relegada y desprovista por los reyes que le dan la autoridad a la bestia. Esos 10 reyes que representan esos 10 cuernos y que van a gobernar sobre diferentes partes del Imperio Romano, entregarán sus reinos a la bestia. O sea, va a haber un convenio político. Fíjense que todo esto es político, porque dice ahí en Daniel 2, la explicación de Daniel, que son el barro y el hierro, dice que no se juntan porque se juntan por alianzas humanas que se construyen y se rompen. Porque así son las alianzas humanas. Hoy estamos en amistad, mañana no nos conviene más, pasamos a la enemistad. Se va el poder lo va a retener una sola persona. Le permitirá a la bestia, que es un líder carismático, prometedor de paz, de estabilidad, justicia, cuando digan paz y seguridad. Es decir, el anticristo se va a elevar a sí mismo como un gran ayudador, pero en realidad es un gran dictador. Y todas las dictaduras entraron como que iban a ser un beneficio. Yo miraba la película de Jesús de estos días que están pasando por Canal 11 y cómo los romanos le decían a los judíos, porque los judíos lo despreciaban a los romanos, porque le cobraban los impuestos y los subyugaban y decían, pero ¿cómo? Si nosotros vinimos para traerle un bien, ustedes, gracias a Roma, viven en paz, gracias, o sea, para ellos, para los imperios, ellos benefician, pero en realidad no están beneficiando a nadie, se están beneficiando a sí mismos. Entonces vemos que se cumple la misma estructura de la ramera, ¿no es cierto? Y el sistema religioso que es usado, pero después es desechado. Es un conglomerado, es una mezcolanza de filosofía, pensamiento, que va a reunir bajo su auspicio a un montón de personas, pero los 10 reyes se van a unir al anticristo y van a quitarle a la bestia todo. El anticristo, bueno, de hecho sucedió con la iglesia romana en un momento. Ella gobernó el imperio romano y luego las naciones se levantaron y le quitaron el poder. Eso es historia, o sea, ya sucedió. No solamente el anticristo va a romper el pacto con Israel, recuerden que va a ser un pacto. Y que por 3 años y medio va a mantener un pacto y luego a la mitad de la semana va a quebrar ese pacto. Ese pacto de paz, ese pacto para que los judíos reconstituyan el templo, ¿no? Todavía no tenemos que hacer el programa de Israel, nos quedó en el futuro, pero Israel va a confiar en este hombre, primeramente, ¿sí? Lo va a creer que es un ayudador para ellos, que es un Mesías, pero resulta que no. Y entonces, eliminando el sistema religioso falso, el camino queda para el anticristo, ayudado por el falso profeta. Recuerden que en Apocalipsis 13 hay 2 bestias, una es el anticristo, el otro es un falso profeta que hace milagros y lleva a las personas a adorar. Una cosa que quedó, que lo quería remarcar de lo que leíste vos, y ahora me estoy acordando, es que dice acá que los moradores de la tierra, el versículo 8, lo adoraron a la bestia, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Muy importante esto, muy importante. Porque muchos piensan, ¿no será que yo voy a adorar a la bestia? No, hermano, ¿vos, tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿qué es lo que dijo Jesús? Preocúpense más porque los otros estaban que habían hecho milagros. Te rompimos todo, qué campaña. Vamos a la campaña. En el capítulo 13 y verso 8 de Apocalipsis dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, Apocalipsis repite vez tras vez que los que van a caer en el error son aquellos que no tienen la vida de Cristo. Porque están anotados en el libro de la vida, por eso se llama libro de la vida, no se llama libro de otra cosa. Son los que tienen la vida. El que tiene al Hijo
tiene la vida, dice Juan, ¿no? Entonces esa vida nueva, esa vida eterna que Dios nos da, es el sello de la redención. Es el Espíritu Santo morando en nuestros corazones y es lo que nos guarda. Entonces no van a ser. Este sistema va a caer, pero los que tengan el sello no van a caer, no van a ser involucrados. Tal cual. El fin de la ramera es justo, es correcto, porque se opone a Dios. Dios permite, porque dice que Dios puso. Sí, Dios. Dice que hasta que se cumplan las palabras de Dios, porque Dios ha puesto en los corazones de los reyes. O sea, miren cómo los reyes están en la mano de Dios, hermano. Que a veces nos peleamos, ¿no? Que Cristina, que Macri, que qué sé yo qué, que el otro, que Rivadavia, que Sarmiento, ¿no? Y son hombres que están puestos en la mano de Dios. Dios los saca, Dios los pone, nada de Dios los casualidad. gobierna y le hace hacer lo que Él quiere y lo usa para su propósito. En este caso el propósito va a ser destruirla, ejecutar un juicio. Viene el juicio sobre el sistema religioso. Pero no va a ser una bendición para el mundo. Porque uno dice, bueno, se acaba el sistema religioso, la gente va a despertar. No, va a quedar peor todavía. Porque va a ser una situación espiritual terrible, porque van a caer todos bajo el dominio del anticristo. Y dice, más atrás, en el Apocalipsis, que aquellos que fueron sellados por el anticristo, por el falso profeta, y adoraron a la bestia, no tienen redención. No tienen redención. No pueden volver para atrás. Muy importante esto. Entonces va a haber un periodo tenebroso como nunca hubo, un reino mundial y una religión sola, y será la hora más oscura que la tierra haya conocido jamás. No sé cómo estamos de horario. Llegamos justo para el 17, vamos a tener que dejar el 18. Sí. Para el martes que viene. Yo quería comentarles. Mejor no arranquemos. Yo quería comentarles cuando queríamos aclarar el tema de la gran ramera, de esta traición a la gran ramera. Y yo me acordaba de un libro que leí con respecto. ¿Ustedes se acuerdan del pirata Barba Negra, de la época de los piratas ingleses y todo? Que esa es su historia, más allá después de uno ve que el pirata y todos los piratas. Pero existieron los piratas. Pero que existieron. Y los piratas, el capitán pirata, que iba a enterrar su famoso tesoro, que después las historias vienen de lo que es una realidad. El tipo se iba en su bote con 4 tipos. Que ellos iban... Los remeros. Y volvía solo. No porque los 4 les gustó la isla, sino que él era el único que sabía dónde estaba enterrado el tesoro. O sea, los usó para que paleen, enterró y los mató. Entonces cuando Alberto exponía de que la gran más allá que estamos acá, Dios permite y todo, pero la ramera fue usada por el anticristo y por la bestia. Y no tuvo recompensa, sino que fue usada justamente en estos 2 parámetros que comenzamos nosotros, que era importante. ¿Para qué? Para que se manifieste la Babilonia religiosa y la parte religiosa y luego el aspecto comercial. ¿Amén? Y me hacía acordar a esta historia que yo lo había visto, pero no en una película. Sí, porque lo es había muy leído. Importante que en Apocalipsis 17 y 18, para que aquellos que no han leído el libro, estamos prácticamente ante la llegada de Cristo. Estos son los eventos, son los últimos eventos antes de la venida de Cristo. Porque cuando termina el capítulo 18, que es el fin de la otra ramera, o sea, la misma ramera, pero del aspecto comercial, que tiene un trato distinto, viene el Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo cómo el Señor Jesucristo viene a terminar con todo el sistema religioso opuesto a Dios y económico y político que también se opone a Dios. Porque es todo un sistema. Acuérdense que se levantaron contra Cristo, se unieron los fariseos y los saduceos, que eran 2 sectas judías que estaban enemistados, totalmente. Pero ahí estaban de acuerdo. Pero se pusieron de acuerdo.
Y los fariseos y los saduceos se unieron con el poder político de Pilato Sí. para crucificar a Cristo. Mm. O sea, ahí tenemos una unión de la parte política, de la parte religiosa, para ir contra, como decía el Salmo 2, ¿contra quién fueron? Contra el ungido de Dios, contra Sí, el sí. Señor. Contra Dios y el ungido. Por eso ahí le habíamos leído que pelearán contra el Cordero, Pero el Cordero. pero, gloria a Dios, ahí está, ¿no? El Cordero. Falta el pero ese. Pelearán contra el Cordero, sí, van a pelear. En Apocalipsis 12 vemos una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo, ¿sí o no? Pero ¿qué dice? Pero no prevalecieron los ángeles. No prevalecieron, fueron arrojados. O sea, siempre que encontramos al diablo contra Dios, siempre perdió. No hay una posibilidad de que gane. Esto no es una batalla convencional que no sabemos quién puede ganar y quién puede perder. Nosotros sabemos quién ganó. Ya ganó. Porque Él es el dueño de todas las cosas, el Señor. Es el autor y consumador de todo. Y nadie se puede levantar contra Dios. Exacto. Eso es muy importante, hermano, que entendamos eso. Porque algunos creen que el diablo es tan poderoso como Dios. Creen que hay dos dioses, uno bueno y uno malo, y que a veces gana el bueno y a veces gana el malo, y andamos ahí como si fuera un campeonato, ¿no? A ver cómo va el bueno, cómo va el malo, quién tiene más puntos. Vayan a Job, hermanos, los que piensan así. Y va a ver que en Job Satanás siempre pide permiso para todo. Y Dios autoriza. Y le dice que sí y le dice que no. Y está escrito en la palabra. Y eso siempre es así. Leímos que había quien lo detiene. Todo esto El hasta que Espíritu sea de Dios. liberado. Amén. O sea que Dios tiene el control. Dios tiene control. Vemos a Siempre. Jesús con el rollo en la mano. Como empezamos el primer programa. Sí, el programa. El Señor tiene el rollo en la mano. Él es el que lleva adelante la historia de la humanidad. Dirección. No son los hombres. No somos nosotros los que construimos nuestro futuro. Eso es falso. No, nosotros construimos. Mentira, no construimos nada. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo con la luz del Bueno, sol. eso es parte de la gran ramera. Hoy Se la llama gente de la algo nueva era, el Yin Yang, todos. todo ese tipo de cosas. Sí, la verdad. Al gordo chichi. No, déjalo. Es para otro programa. Bueno, entonces quizás el martes que viene venga yo, no sé, Sí, le vamos a estamos, pedir ya permiso al estamos pastor. acá, estamos Le vamos a pedir 18. permiso al pastor que me deje esta segunda suplencia y luego vendrá él. Vemos lo que sigue, pero sí. bueno, pero como siempre terminamos, ¿no? Que es esto que estamos hablando, ¿no? Qué importante, porque como decíamos, ¿no? Que hay de un lado bueno y un lado malo, pero qué importante ahí donde Dios elige con quién estar también. Porque dice, yo estaré con los humildes, yo estaré con el que tiembla mi palabra. Y qué bueno tener esa actitud, ¿no? Esa actitud Para no ramerizarnos. para no justamente. ramerizarnos, Claro. ¿no? Porque ahí cuando... Parece una palabra extraña, pero es así. Es prostituirnos, en realidad. Es prostituirnos. Prostituirse es eso, vender tu integridad. Dejar su... Dice Pablo, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos están siendo seducidos de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, tenemos que ser fieles a Cristo en todo. En todo, no en un poco. Bueno, sí, yo soy fiel a Cristo, pero en esta área no, porque no puedo. Esto es una pavada. Entonces, Dios a esto nos mete, ¿no? puedo agradar a Dios y puedo agradar al mundo. Puedo mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. No, hermano. Y hay muchas congregaciones que se predica eso. Tal cual. No pasa nada, porque esto no es importante. Sí. Hacemos algunas cosas, pero otro no tenemos libertad. Y en realidad nosotros no tenemos libertad porque estamos sujetos a la palabra de Dios en todo. Y esta es un ejemplo, lamentablemente, uno no es que quiere hablar mal de nadie, sino simplemente lo que se ve en las redes sociales y todo. Los grandes apóstoles y mega pastores, pero apóstoles de la prosperidad, de que daban grandes charlas y grandes conferencias, comenzó la pandemia y desaparecieron. Pareciera como que se sostenían solamente en los grandes eventos, en los grandes cultos, que mega. Hasta no les conviene. Porque son mega. Son mega. Mega no les conviene ni siquiera hacer. Claro, ni siquiera hacen por redes, porque las redes no les retribuyen. No, hermano, las palabras puestas en la Biblia dice, para la mente que tenga sabiduría, dice, ¿no? Claro. Mega. Todos los megas tienen que ver. Fíjense en que esta ciudad es mega. La otra ciudad, que es Jerusalén, que representa a la iglesia,
tiene otro adjetivo calificativo. No es mega, no es grande. No. ¿Saben cuál es? Santa. Claro. Yo, la santa ciudad. Claro. No tenemos que anhelar ser grande, tenemos que anhelar ser Ser santo, santo, porque el separado. grande se llama Jesucristo. Y como Jesús Amén. dijo, yo vine a servir, humilde. Así que bueno, hermano, acá damos finalizado Apocalipsis 17, dejamos para el martes que viene Apocalipsis 18, pero que este mensaje no sea algo solamente para llenar tu conocimiento, llenar tu intelecto, sino que este es un mensaje de arrepentimiento, ¿no? Es decir, quiero arrepentirme, quiero estar de parte de Dios y como recién decíamos, no solamente aquellos que dicen que son humildes de espíritu, aquellos que tienen un corazón quebrantado, aquellos que tiemblan a la palabra de Dios. Y mismo Jesús dijo, no, yo no vine acá a ser servido, sino vine a servir. Y esa es la vida que cuando meditamos en esta palabra poder llevarlo. Así que medita en tu casa, léelo, si tenés preguntas, como siempre decimos, si tenés nuestros celulares nos mandás por privado, si no al Facebook ahí de la iglesia, por privado también. El programa Sí, va a estar en inclusive YouTube también. Todas estas cosas que surgen, miedo de que la vacuna, que no vacuna, que esto, que aquello, todas esas cosas, pueden preguntar. Puede preguntar. Igual vamos a dejarlo para el próximo martes e ir tocando también Pero esos temas. nosotros siempre tuvimos una postura, vamos a aferrarnos a las cosas que existen, no las que pueden ser. Claro. Exacto. Porque Y el las que enemigo están escritas. Puede Puede ser que puede ser no, que ay, existe. lo que va a pasar. Y resulta que nunca pasa. Nunca pasa. En el Manejémonos bueno. con hechos concretos, hermano. Amén. Así que bueno, hermanos, oramos. Nos viene una oración, Ale, Amén. de cierre. Amado Dios y Padre, gracias Señor, gracias, muchas gracias por tu inmenso amor y misericordia. Nada podemos hacer si no somos guiados por tu Espíritu, Señor. Que esta clase que tú nos diste a nosotros a través de tu Espíritu, y nosotros simplemente fuimos los voceros, fuimos tu instrumento que utilizaste, haya sido de edificación para cada uno de los hermanos y hermanas, y amigos y amigas que estén escuchando este programa. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia y gracias por esta esperanza que nos diste a través de este libro de revelaciones, Señor. Que tú vienes pronto, que tú estás a la puerta, que en ti no hay sombra de variación y que siempre tienes la victoria en la mano. Y que gracias porque estamos escritos en el libro de la vida. Por eso tenemos tanto agradecimiento. Gracias por tanto, Señor, tanto. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así bueno, iglesia, amada iglesia, familia de Dios, tengan un buen descanso. Nos vemos el próximo martes. Acuérdense, mañana reunión a las 8, el jueves reunión de mujeres, viernes reunión de oración, sábado estamos ahí también a las 8 reunión y domingos a las 6. Nos despedimos, nos vemos, bendiciones. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Hola, somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos la iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Vos también sos iglesia. Un beso. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, buenas tardes, yo soy iglesia, bendiciones. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Chau, chau, bendiciones. Yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Saludos.
Hola hermanos, ¿cómo están? Les saluda con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y el lema Yo soy iglesia. 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 Somos iglesia. Bendiciones. Nosotros somos iglesia. ¡Somos iglesia! ¡Bendiciones para todos!